Lecturas obligatorias que tuve en segundo año de filología inglesa. Antes les estuve comentando que estudiaba y quedamos en que nombrar todos los libros que me hizo leer la carrera era imposible en un solo video. Así que vamos a continuar en esta segunda parte, enfocada en todos los libros que leí en mi segundo año. Y en primer cuatrimestre tuve 2 asignaturas de literatura duras. Quiero decir, si primero era introductorio, segundo era sin vaselina y muchísima cantidad, siendo la más demandante literatura inglesa del siglo XVIII y XIX, en el que tuve que leer La vida de la señora Roxana, Los viajes de Gulliver, y que de hecho analizamos muchos fragmentos en la parte práctica. A Proposal to the Ladies for the Advancement of Their True and Greatest Interest. Muy top, deberían leerlo. Cartas desde Turquía, de Alexander Pope leímos The Rape of the Lock, el soneto 12 de Charlotte Smith, The Vindication Rights of Women, El Cordero y el Tigre. Teníamos que leer el texto entero de Frankenstein. La cosa con literatura del siglo XVIII es que el contexto histórico era inmenso y no podíamos hablar de los textos sin tener el contexto. Y la asignatura es que fue dura. Personalmente para mí fue difícil. La otra asignatura en la que tuvimos que leer un montón fue teoría literaria, de la que su mayoría leímos fragmentos y únicamente nos mandaron a leer el relato entero de Robbie. La profesora nos recomendó leer La Metamorfosis entera, aunque analizamos solo un capítulo, 2 fragmentos de Jane Eyre y un par de páginas de Persepolis. Esta fue una asignatura que se trabajó en grupo que demandaba bastante. Recuerdo que nos mandaban textos teóricos todos los días que había que llevar analizados al día siguiente. Con eso termina el primer cuatri y empieza el segundo, el más literario de todos, con 3 asignaturas en las que se leía, empezando con otras literaturas, que realmente podría llamarse literatura postcolonial. Parte de la evaluación de esta asignatura era que había que leer 2 libros de la lista y hacer ensayos sobre ellos. De esa lista yo elegí Mexican Gothic y Normal People. Normal People lo había leído 2 veces antes y la verdad es que me la pasé muy bien escribiendo ese ensayo. Y de Mexican Gothic hice un ensayo de teoría literaria comparada en la que comparaba ese libro con Cumbres Borrascosas. La lista de todos los textos posibles se las dejo aquí. No la menciono porque no eran lecturas obligatorias sino optativas. Lo que sí o sí se leyó en clase fueron un fragmento del texto Desgracia, varios fragmentos de Orientalism, 3 poemas de Ramanujan, A River, Still Life y Obituary. De Kipling leímos White Man Burden, también el poema Cage Bird, 2 fragmentos de Midnight Children y tuvimos que organizar una exposición del texto Boys and Girls de Alice Munro. Esta asignatura me encantó. Tuve la suerte de tener una profesora increíble y convirtió una asignatura repleta de contenido histórico en algo ligero. Luego tenemos creación literaria en la que también volvemos a leer a Salman Rushdie, esta vez con sus versos satánicos. Leímos de Sadie Smith de Lazy River, un artículo periodístico entero en defensa de la literatura de Roald Dahl. Volvemos a leer a William Blake con un par de poemas y por último tuve la asignatura de escritoras de habla inglesa, en la que volvemos a leer a Vindication Rights of Women, Sentido y Sensibilidad, Jane Eyre, Miss Brill y El color púrpura. El resto de textos había que leerlos enteros. La mayoría lo había leído, pero sí que agradezco a esta asignatura haberme llevado a leer El color púrpura, de las lecturas más poderosas que he leído. Y con esto terminamos segundo año. Las asignaturas que cursé en tercero las tienen en la siguiente parte. ¡Adiós!